referentes del mercado, especialistas. Hoy nos vinimos hasta las oficinas de Special Division. Estamos con su chairman, Guillermo Pastore. Guillermo, gracias por recibirnos hoy acá. Muchas gracias por venir. Siempre es un gusto. Lindas oficinas, bueno, gente del mercado de muchos años que conocemos. Contanos algo de la historia de Special Division. Entiendo, creo que hace poco estuvieron cumpliendo ya 20 años en el mercado. 10 años en el mercado, o sea, yo empecé a trabajar en Reaseguros el 1 de enero de 1990, cuando se desreguló el reaseguro y el seguro, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y los institutos provinciales, y desde ese momento ininterrumpidamente estuve en el negocio, o sea, voy a cumplir 35 años. Los primeros 15 años aproximadamente estuve trabajando para diferentes corredores o corporaciones, y hace alrededor de 20 años fue cuando establecí mi primer compañía, que se llamaba Reasegurar. Después se llamó Reinsurance, fue comprada en su momento por un grupo inglés, Cooper Gay, que se quedaron con toda la compañía, y posteriormente, hace 11 años ahora, se fundó Special Division, que fue más o menos una continuidad después de haber cerrado el acuerdo con la gente de Cooper Gay, que se fue para otro tipo de negocios. Y es de ese momento que existe esta compañía, serán 11 años. Uno de los principales intermediarios en materia de primas cedidas, la última información de superintendencia al 30 de junio de 2024, eran el segundo intermediario en importancia. Somos el segundo intermediario en volumen de primas, correcto, sí. Hemos estado primeros, a veces o segundos, pero siempre, digamos, estamos... En los últimos 7, 8 años hay un poquito primeros, un poquito segundos. Es el overall, en líneas generales, el overall es contratos más facultativos. Nosotros somos un poco más fuertes en contratos que en facultativos, en líneas generales, y eso está relacionado con que no tenemos un partner de seguro directo, que es en líneas generales el que trae el negocio facultativo. Si bien tenemos una cartera importante facultativa, no comparable con otros corredores que tienen su gran corredor de retail y le proporcionan al reaseguro ese negocio facultativo. Podemos decir entonces el primero de los independientes. No, es independiente, absolutamente sí. Sí, lo podemos decir. Y nacional aparte. Sí, el evento quizás más importante del que participa nuestro mercado en materia de reaseguro es la Reinsurance Week, que tiene lugar todos los años en Miami. Venís de ahí, febrero pasado. ¿Qué te trajiste? ¿Qué es la experiencia? ¿Cómo nos ven como mercado hoy por hoy? Bueno, este Reinsurance Week fue un poquito diferente que otros, y esto dicho por reaseguradores, fue un poco más técnico, fue más al negocio y fue un poquito menos social, porque normalmente es bastante social, debido a que es prácticamente imposible tener una reunión seria de negocios cada media hora. Entonces hay compañías que tienen 40 reuniones y en 20 minutos, media hora, realmente no podés plantear un negocio. Cuando vas a buscar una capacidad, un negocio nuevo o una renovación en líneas generales, estás horas hablando con tu reasegurador. Con lo cual, normalmente era un evento social, pero este año fue un poquitito más al grano y más técnico. A Argentina, en general, no la ven demasiado, porque somos un país pequeño en volumen de primas, no catastróficos. Nuestros porcentajes de cesión siempre oscilaron entre el 8 y el 12, 13%, con lo cual no hemos tenido una gran presencia, y ahora de ser tercer mercado pasamos a ser casi cuarto mercado en el tema de reaseguros. Ya nos pasó Colombia también. Y de Chile estamos muy cerca también, porque es un país catastrófico que se dé de otra forma. Pero sí fue importante quizá la anterior Reinsurance Week, cuando había muchas dudas y recién se había iniciado el gobierno que actualmente nos preside, debido a los pagos, porque había un tiempo importante que no se había honrado el pago de primas de reaseguro. Ahí nosotros hicimos una convocatoria donde fue el presidente de la Asociación de Compañías, fue el CEO de alguna compañía muy importante también acá. Llevamos un experto en bonos y vino una persona del gobierno a colaborar y a informar a los reaseguradores que esta nueva administración iba a hacer frente y honor a lo que se debía. Y habló no solamente de los BOPREAL, sino se empezó a hablar de lo que iban a hacer la parte de stock y la parte de flujo y cómo se iba a ir manejando todo eso, y eso generó mucha confianza, tanto de una voz que venía del gobierno como de empresarios
de compañías de seguro que apoyaban todo eso, y los reaseguradores el año pasado acompañaron y vieron realmente cómo se fue destrabando todo el esquema de pagos, y hizo muy bien y confiar nuevamente el país. Ahora ya viniendo a nuestro país, planteabas un nivel de cesión bajo, un 8, 12%. ¿Crees que el mercado está bien sostenido en materia de reaseguro o, por ejemplo, faltan quizás algunas coberturas, que el mercado tome algunas coberturas como para un hecho catastrófico como acabamos de tener? Sí, faltan absolutamente coberturas desde ya. Por ejemplo, en otros países una inundación es cubierta en los Estados Unidos por el Fondo Nacional de Inundaciones, lo que permite de alguna forma a aquellos lugares, áreas que son más pasibles de inundación, tener una cobertura de inundación muchísimo más barata porque está subvencionada. O en España, con la DANA, que hay también un consorcio el cual de alguna forma ampara este tipo de desastres, y se hace a partir de cobrar una pequeña prima adicional a todas las pólizas. También en otros países existen coberturas catastróficas, las cuales pueden llegar a generar a partir de pool de compañías de seguros un reaseguro y que ampare todo lo que es. Esto debería estar un poco más en manos de los gobiernos provinciales, los cuales conocen las características de sus regiones y sirven no solamente para amparar a las personas, sus bienes materiales en líneas generales, porque las desgracias de las personas desafortunadamente no se pueden de alguna forma amparar, es una pérdida, pero hay que analizar cada uno de los casos en forma particular, y a partir de eso no es solo una merma en la actividad económica, sino también en líneas generales se genera la emergencia económica, y la emergencia económica no cobra impuestos, con lo cual hay realmente el gobierno deja de percibir un monto muy importante que podría estar cubierto por un catastrófico, y hay coberturas de ese tipo. Interesante el caso que mencionás, el del Consorcio de Compensación de España. Leí esta semana que están alcanzando el 80% de los pagos de siniestros de la DANA, y quizás con esto que acaba de ocurrir en Bahía es tal vez el momento de tirarlo sobre la mesa del mercado, ¿no? El problema que tenemos nosotros es que no tenemos las compañías que hay en España. ¿Qué significa? Tenemos un mercado sobredimensionado, según mi punto de vista, para el Producto Bruto Interno que tenemos. Sí. Tenemos una economía que todavía no está floreciente porque recién estamos empezando a salir de procesos inflacionarios y empezamos a crecer, con lo cual es dificultoso al asegurado cobrar luego una prima mayor, aunque corresponda. Y las compañías de seguro, en líneas generales, tratan de mantener sus clientes con primas que muchas veces no son lo suficientemente técnicas como para poder, de alguna forma, amparar la propia cobertura, con lo cual sobrecargar el precio actual a veces es un poco difícil, aunque sea en una mínima expresión, debido a la situación. Y también hay que ver que las compañías de seguro tienen que hacer fuerte su propia estructura de suscripción y fondo de prima a los efectos de, con la alta judicialidad que existe y con el alto fraude que existe, sobre todo para aquellos ramos obligatorios que son automóviles y RT, que son más del 65% del negocio, puedan realmente hacer frente. Con lo cual, yo creo que el esquema pasa por empezar a concentrar el mercado, generar mayor solvencia. El camino que ha iniciado la superintendencia me parece muy bueno, pero todavía resta un poco más, y que sea menos laxo en el tiempo. Lo que pasa que a veces es muy difícil ese tipo de cosas, porque debido a la judicialidad que existe en nuestro país, también puede haber compañías que dicen que no pueden llegar a cumplir y el día de mañana conseguir algún tipo de amparo, con lo cual siempre se está en un borde complejo en ese sentido. Pero bueno, también, como he comentado en otra ocasión, sería bueno tener una normativa la cual sea más flexible a lo que son absorciones, adquisiciones y todo lo demás. Ciertamente también con ayuda de reaseguro e inversiones extranjeras esto se puede llegar a hacer, pero eso es algo que tenemos que participar tanto compañías de seguros, el órgano de contralor, inversores, corredores, a los efectos de generar un mercado más sano que pueda realmente satisfacer las necesidades que
el público está buscando. Fuiste a dos de los temas que normalmente son parte de la discusión en el lado del seguro, ¿no? El exceso de compañías. Todos nacimos en un mercado donde te decían esto con 50, 60 compañías funciona perfectamente. Y el tema de solvencia, donde venimos de un año donde volvieron a aparecer compañías en default y esta semana volvemos ya a tener concretamente la liquidación de una compañía. Son los puntos quizás más álgidos, ¿no?, que tiene el mercado desde la óptica del seguro. Sí, porque muchas veces el tema es que el asegurado no sabe siquiera con qué compañía está asegurada y piensa que su compañía es el corredor de seguros. No estamos hablando de las grandes empresas que tienen su risk manager y conocen perfectamente, pero hay mucha gente que en seguros obligatorios como automóviles piensa que el corredor es su compañía y no sabe dónde está colocado su seguro. En ocasiones está en una compañía solvente que no va a tener ningún inconveniente en ampararlo cuando tenga un siniestro, pero en otros casos por ahí está colocado en una compañía que está prácticamente en default, como decís vos. Y respecto al tema solvencia que también mencionaste, bueno, recientemente hubo un aumento, creemos que ese es el camino, pero a nivel comparativo con otros mercados, ¿estamos bien en lo que es la solvencia exigida a una compañía o...? No, si nosotros nos comparamos con otros países, realmente los esquemas de capitalización, los esquemas de inversión, los índices, cómo se miden los diferentes índices de cobertura, endeudamiento, inmovilización, inversiones, calidad de reaseguro y un montón de cosas, no, estamos un poco lejos de todo ello. Ahora, realmente, como en todo, es una administración que tiene 14 meses y no podemos pretender muchas veces solucionar temas que llevan décadas en la República Argentina. Como no se va a poder solucionar el tema de Bahía Blanca con una obra de un año. Estas obras hidráulicas requieren 30 o 40 años para poder ampararlas. Lo mismo que mejorar la economía argentina no se va a resolver en 1 o 2 años. Necesitamos un montón de hechos como para poder resolverlo, y el seguro no es una excepción. También necesitamos bastante tiempo, pero sí creo que hay una conciencia del cambio y el camino que se está llevando a cabo es el adecuado. El norte es bueno. Dos palabras que mencionaste por ahí obviamente se relacionan y es otro de los problemas, ¿no? Inversiones tal vez muy controladas, demasiado reguladas, para después tener que afrontar judicialidad que viene a tasa activa. Hay un descalce muy grande. Hay un descalce muy grande, la inflación de alguna forma como que ensuciaba un poco todo. Hoy en día los rendimientos financieros son completamente diferentes, los resultados técnicos no son buenos, eso lo sabemos todos. Si no me equivoco, venimos con 9 trimestres de resultados deficitarios a nivel mercado. Por ahí hay alguna compañía que se salva y bueno, eso hay que subsanarlo. Pero la única forma de subsanarlo es suscribiendo técnicamente, cobrando una prima adecuada, posteriormente pagando comisiones razonables, por otro lado, y sobre todo en los negocios obligatorios. Entonces, cuando de alguna forma se tenga conciencia de todo eso, creo que tenemos un paso dado muy importante hacia el mejoramiento del mercado. Con todo esto que hablamos y a manera de conclusión, Guillermo, ¿vos ves que el vaso está medio vacío o medio lleno hoy? Yo diría que primero soy un empresario argentino. Como tal, soy optimista, porque si no, no podría, de alguna forma, generar negocios en nuestro país, que ha sido tan vituperado y complicado en los últimos 40 años, y el seguro y el reaseguro no ha sido una excepción. Entonces voy a decir que lo veo medio lleno, falta por llenar, sé que no se va a llenar esa parte rápidamente, pero que el camino es el adecuado y tenemos que empujar todos un poco. No podemos pretender que el gobierno o la superintendencia solucione todo. Tenemos que ser los actores, compañías de seguro, corredores de seguro, corredores de reaseguro y de alguna forma también consumidores más conscientes e ir empujando hacia el mejoramiento no solamente del seguro, de la economía, sino de la sociedad en toda, siendo un poco educados desde no tirar papeles, conducir de una forma mejor, todo lo que sabemos
y no ver, por ejemplo, hechos desafortunados como el que vimos ayer en el Congreso, realmente que nadie niega el derecho de un jubilado a marchar o a peticionar ante sus autoridades en forma civilizada. Pero lo que pasó ayer realmente fue escudándose en jubilados que todos los miércoles marchan sin ningún tipo de inconveniente ni violencia, un montón de delincuentes y desaforados que salieron a romper todo. Gracias, Guillermo, por habernos brindado esta nota para nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos visitado y la posibilidad y libertad de conversar.